en vivo a través de Congreso Televisión. Son las 3 de la tarde con 11 minutos. Hemiciclo principal. Sesiona hoy la Comisión de Constitución. Ya están la mayoría de sus miembros, por lo menos está su presidenta, como pueden ver, la congresista Rosa Bartra. También vemos a Javier Velázquez Quesquén, Lourdes Alcorta, el congresista Rosas, Patricia Donaire, Luis Iberico, Alberto Quintanilla, Mauricio Mulder, ¿no? El congresista Jorge Meléndez, que conversa con Pedro Olaechea, Ángel Neira. Todo se encuentra listo para que en unos momentos empiece entonces esta sesión que para hoy está citando. Ahí también está César Segura, quien a su vez es presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Para hoy están citando al presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, al titular de Justicia, Vicente Ceballos, para esta sesión ordinaria. Deben exponer los alcances del proyecto de ley 4187 referido a la democracia interna de las organizaciones políticas. El proyecto del Ejecutivo. Señores congresistas. Ahora vamos a escuchar a la congresista Rosa Bartra. Con 10 minutos del día lunes 1 de julio del año 2019 en el hemiciclo del Palacio Legislativo del Congreso de la República, contando con la presencia de los señores congresistas César Segura Izquierdo, Miguel Ángel Torres Morales, Lourdes Alcorta Suero, Ángel Neira Olaechea, Héctor Becerril Rodríguez, Julio Rosas, Javier Velázquez, Mauricio Mulder, Alberto Quintanilla, Gino Costa, Richard Arce, Jorge Meléndez, Edmundo del Águila, Gilbert Violeta, Luis Iberico y Patricia Donaire, contando con el quórum reglamentario. Se da inicio a la 24ª sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento correspondiente al periodo anual de sesiones 2018-2019. Orden del día, presentación del señor Salvador del Solar Labarte, presidente del Consejo de Ministros, y del señor Vicente Ceballos Salinas. Señores congresistas, se encuentran en la sala de embajadores el señor Salvador del Solar Labarte, presidente del Consejo de Ministros, y el señor Vicente Ceballos Salinas, ministro de Justicia y Derechos Humanos, quienes concurren a esta sesión con la finalidad de exponer los alcances del proyecto de ley 4187 referido a la democracia interna de las organizaciones políticas. Vamos a suspender brevemente la sesión con la finalidad de que ingresen a la sala de sesiones nuestros invitados. Congresista Torres. Entonces, breve receso de la sesión ordinaria de la Comisión de Constitución para que, una pequeña pausa simplemente para hacer ingresar al hemiciclo principal a los invitados de hoy que van a participar del debate. Se continúa con el debate de los proyectos de reforma política, ¿no? Ahí vemos a el congresista Violeta, Edmundo del Águila, Richard Arce, Jorge Meléndez, que esperan que ingresen entonces los invitados para la sesión de hoy. Se está citando al presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, también al ministro de Justicia, Vicente Ceballos, para exponer el proyecto de ley 4187. Ahí vemos justamente que ingresan ambos ministros, acompañados de Miguel Ángel Torres, de la congresista Mercedes Arauz también, ¿no? El premier saluda primero a la presidenta de la comisión, Rosa Bartra, lo mismo hace el ministro de Justicia, Vicente Ceballos. Le señalábamos que el proyecto 4187 tiene que ver con la democracia interna de las organizaciones políticas. Es del Ejecutivo,
plantea una serie de cambios a la ley de organizaciones políticas para regular la democracia interna dentro de los partidos y promover la participación ciudadana en los procesos de selección de candidatos. El grupo de trabajo tiene que escuchar a ambos, discutir en torno a un predictamen también que contempla algunas propuestas que difieren del Ejecutivo, ¿no?, sobre la paridad, la alternancia de género en las listas de candidatos y que los partidos elijan a sus postulantes obligatoriamente con elecciones en las que participen afiliados y no afiliados. Y se van a analizar las iniciativas también presentadas por el mismo tema por las bancadas de Alianza por el Progreso, Acción Popular y los no agrupados. Así que ya están todos en sus puestos. Vamos a escuchar en estos momentos a la congresista Rosa Bartra. Señores congresistas, reiniciamos la sesión dando la bienvenida al señor Salvador del Solar Labarte, presidente del Consejo de Ministros, y al señor Vicente Ceballos Salinas, ministro de Justicia y Derechos Humanos, quienes concurren a esta sesión con la finalidad de exponer los alcances del proyecto de ley 4187 referido a la democracia interna de las organizaciones políticas. Damos la bienvenida a la congresista Mercedes Arauz y a la congresista Karina Beteta Rubín, al congresista Pedro Olaechea. Voy a dejar, señores congresistas, en el uso de la palabra al señor presidente del Consejo de Ministros, el doctor Salvador del Solar Labarte, a fin de que pueda exponer los alcances del proyecto de ley 4187 sobre democracia interna de las organizaciones políticas. Muchas gracias, señora presidenta. Mi saludo y por su intermedio a todas las personas que integran esta comisión. Estamos respondiendo a su invitación, presentes aquí con el ministro de Justicia, para exponer la posición del gobierno sobre democracia interna. Hemos hablado ya en algún detalle de este tema en la sesión en la que participé junto con el ministro, hablando de manera general sobre toda la reforma. Hoy será el ministro quien hable en mayor detalle de este tema. En lo que me corresponde, quisiera así recalcar que el esquema general de la reforma es un esquema, como habíamos dicho con anterioridad, que busca recuperar la confianza de la ciudadanía en la actividad política. Esta confianza, creemos, se va a ganar fortaleciendo los partidos políticos y al mismo tiempo generando reglas que permitan una mayor participación ciudadana en todo el proceso. Es por eso que creemos que es fundamental no perder de vista que estamos buscando un esquema por el cual inscribirse como organización política, es decir, de alguna manera entrar en la actividad política, sea menos complicado que antes, menos oneroso a través de los esfuerzos. Ya ha pasado por esta comisión la discusión respecto de dejar atrás las 800.000 firmas y pasar a una cantidad razonable, más bien ya de militantes, de afiliados, de forma que sea la participación de la gente la que sostenga a las organizaciones políticas. Sin embargo, creemos que parte esencial de la legitimidad de las organizaciones políticas de cara a las elecciones se ganará luego en unas elecciones internas que deben ser simultáneas, obligatorias y abiertas, en las cuales las organizaciones políticas demuestren su capacidad de convocar a una cantidad significativa de ciudadanos que además tendrán la posibilidad de votar en un voto preferencial que se restringiría a estas internas y ya no a la primera vuelta como antes, para poder elegir entre los militantes del partido, que serán un mínimo de 80% de los candidatos a presentarse, el 20% pueden ser invitados, de manera que la legitimidad se otorgaría por una vía doble, por la vía de que los ciudadanos participan manifestando su voluntad de respaldar una organización política y de elegir a sus candidatos, y al mismo tiempo de que las organizaciones políticas puedan recoger una cantidad mínima de votos que funcionará como una valla que defina qué organizaciones políticas puedan pasar a las elecciones en primera vuelta y qué organizaciones políticas no, perdiendo también su inscripción. Quiero mencionar también, señora presidenta, que si bien el proyecto que discutimos hoy tiene alguna mención al tema de la paridad, me permitiría sugerir, de acuerdo a la dinámica que hemos visto ha funcionado de manera bastante fructífera en sesiones previas,
que temas de relativa complejidad se discutan mejor por separado, así como se discutió inscripción y cancelación por separado de democracia interna. Nos parece, y por eso lo sugerimos, que el tema de democracia interna pueda discutirse de manera separada con el de paridad y alternancia. Hay otro proyecto de ley que toca más a fondo este tema. Creemos que la dinámica de esta comisión ha demostrado que se ha avanzado mejor así, por eso lo sugerimos. Y por último, para redondear esta breve presentación, creemos que parte del fortalecimiento de los partidos de cara a la ciudadanía tiene que ver con el hecho de que ya no hay voto preferencial en primera vuelta, sino que el voto preferencial de alguna manera queda restringido a estas internas, de manera que eligiendo los partidos entre sus militantes y eligiéndose por votación popular en estas internas a quienes serán los candidatos, ya los partidos, las organizaciones políticas presentarán una lista en una campaña donde solo se hablará de la visión general del partido y de sus candidatos y no de una competencia simultánea entre candidatos a la presidencia y vicepresidencias y los candidatos al Congreso, cosa que generaba mucha distracción de campañas simultáneas. Dicho esto, señora presidenta, dejo en la palabra por su intermedio para una presentación más detallada cuando usted disponga que corresponda a nuestro ministro de Justicia. Muchas gracias. La Presidencia agradece al señor Salvador del Solar Labarte, presidente del Consejo de Ministros, por su presentación y cede el uso de la palabra al señor Vicente Ceballos Salinas, ministro de Justicia y Derechos Humanos, para que realice su exposición. Señora Presidenta, señores parlamentarios, señor Premier, muy buenas tardes. Tal como lo ha enfatizado el señor Premier, él ha abordado inicialmente una propuesta integral general y recogiendo ya anteriores presentaciones a las cuales usted estuvo a bien invitarnos. A la fecha vamos a tratar el proyecto de ley 4187 relacionado a lo que es la democracia interna y la promoción de la participación ciudadana. Debo dejar constancia que en sesiones anteriores también se ha invitado al Jurado Nacional de Elecciones y a la OMPE, y particularmente en lo que respecta al Jurado Nacional de Elecciones, ellos sustentaron parte de su proyecto de ley de código electoral. Y simplemente es para recordarlo, ellos enfatizan de la necesidad de una participación obligatoria de los organismos que integran el sistema electoral, llámese Jurado Nacional, RENIEC y OMPE. Asimismo hablan de la necesaria simultaneidad de las elecciones internas y también destacar de que si bien no es coincidente con la propuesta nuestra, pero sí excluye la posibilidad de que los cargos electivos sean producto de una decisión de delegados. Y también finalmente proponen este código electoral de que un quinto de cargos electivos pudieran ser invitados, pero a diferencia del nuestro, de que estos participen de las elecciones internas. Voy a pasar ya a lo que significa la propuesta nuestra, si me permite. Bien, pasamos a lo que es la presentación. En primera instancia, solamente ubicarnos en el escenario presente. La propia legislación electoral actual propone tres modalidades de elección. Elecciones abiertas, en las cuales participan tanto afiliados como no afiliados. Elecciones cerradas, donde participan exclusivamente militantes o afiliados. Y las llamadas elecciones indirectas, que no es otra cosa que las elecciones a través de la decisión de los llamados delegados. De estas tres, obviamente, la modalidad que ha primado es justamente la tercera, ¿no? Las elecciones indirectas, y la mejor evidencia es lo que aconteció en las últimas elecciones generales del año 2016. La siguiente, por favor. Aquí nos detenemos un poco para compartir con ustedes algunas observaciones o circunstancias críticas que se encuentran en las elecciones internas. Primero, que no están perfectamente difundidas los ciudadanos electores, que son el impulso de una democracia, no están advertidos de los alcances, contenidos y la vinculación que generan con los partidos políticos y con nuestra democracia lo que son las elecciones internas, ¿no? Y la mejor respuesta a ello es que hay una escasa participación. Obviamente hay partidos políticos que se esmeran en una participación activa, dinámica, y la mejor evidencia es que tienen una interesante militancia,
Y esto refuerza la democracia. ¿Cuánto se quisiera que todas estas propuestas tengan esa misma dimensión, ese tratamiento y aceptación por parte de las demás fuerzas políticas que han participado especialmente en las elecciones del año 2016, ¿no? Y un hecho objetivo, ¿no?, es que en las últimas elecciones generales, como está puntualizado en la diapositiva en el punto 2 de 2016, solo 4 partidos políticos solicitaron asistencia técnica de la OMPE. En la propuesta que estamos alcanzando, que vamos a detallar más adelante, estamos proponiendo una participación de carácter obligatoria, ¿no? En el caso que estamos comentando, 2016, escasamente 4 partidos lo permitieron, ¿no? Y se hace necesario porque transparenta en las elecciones. El hecho de que sean internas no están ajenas a lo que significan comentarios, objeciones e impugnaciones, pero creo que hay un aspecto mucho más importante, ¿no? El Barómetro de las Américas establece que el Perú, en el continente, es el país en el cual la ciudadanía muestra el más mínimo apego a los partidos políticos, el 7.5%, que es bastante escaso, por no decir modesto. Y justamente participar en una elección interna, es decir, una fase previa a una elección ordinaria, no solamente es motivadora, sino que necesariamente involucra y relaciona con su democracia a los ciudadanos. La siguiente, por favor. Llevando ese enfoque acá a la realidad de nuestro Parlamento, miren, 30 parlamentarios de los 130 tienen relación o vinculación, afiliación con un partido político. 9 sí lo tienen con una organización de carácter regional. Es decir, que aproximadamente un 23.1% del 100% de 130 parlamentarios tienen relación, afiliación con un partido político, ¿no? Pero algo más delicado, 37 congresistas, que significa más o menos el 28.5% de los actuales congresistas, perdonen la redundancia, militaron antes en un partido político diferente al cual los ha llevado a este Parlamento. Y estas son cifras planteadas por la Asociación Civil Transparencia del año 2016. La siguiente, por favor. Son cifras. Correcto. ¿Cuál es la propuesta que estamos alcanzando a través del proyecto de ley 4187 a esta comisión y a su oportunidad seguramente el Pleno del Congreso de la República? Es que haya un auténtico cambio que permita dinamizar la participación de los ciudadanos, especialmente a partir de las elecciones internas, ¿no? Decimos que son elecciones abiertas porque los afiliados tienen derecho a elegir y a ser elegidos, y todos los ciudadanos no afiliados tienen derecho a elegir. Algunos lo califican como elecciones universales. Y esto no es ninguna novedad, porque ya preexiste en el actual ordenamiento electoral peruano. Decimos como propuesta elecciones obligatorias, porque todos los ciudadanos deben votar. Tan obligatorio como lo es hasta la edad de 70 años el día de hoy participar en unas justas ordinarias, y también lo sería para las elecciones internas que estamos proponiendo. Es decir, que los ciudadanos son corresponsables del proceso de selección de sus candidatos. Y una tercera aporte que estamos alcanzando en la propuesta, que es una definición bastante pertinente, que es la simultaneidad. Es decir, que todas las propuestas políticas que participarían estarían obligadas a participar en una misma fecha en estas elecciones internas. Se realizan el mismo día y a nivel nacional y obviamente serían parte del cronograma electoral que finalmente lo aprueba el Jurado Nacional de Elecciones. Y en este espacio tendría una participación obligatoria tanto el Jurado Nacional como la RENIEC y la OMPE. Ahora, a efecto de ello, los resultados que emerjan de estas elecciones tienen el carácter de obligatorio cumplimiento, es decir, no estarían sujetas a algún tipo de modificación por más legitimidad que tenga la estructura de la autoridad central del partido político. Seguimos con la propuesta. Nosotros diferenciamos lo que son afiliados y no afiliados, ¿no? Afiliados son los que podrían postular a las elecciones internas, ¿no? Y para ello se requiere de tener un mínimo de 1 año de militancia o de afiliación. Sin embargo, en las disposiciones transitorias que estamos alcanzando, proponemos que para las elecciones del 2021 no se exija el año, es una medida transitoria, ¿no?, sino 6 meses, ¿no? Asimismo, también estamos proponiendo de que las posiciones definidas luego de las elecciones internas se ordenan de acuerdo a la votación que recoja cada uno de los señores candidatos. Y esto tenemos que precisarlo. O sea, aquí no es una participación por listas, sino son candidaturas individuales. Por decir Lima, ¿no?
Son 36 cupos de congresistas. No se propone una lista de 36, podrían inscribirse 500. Y cada afiliado o cada militante votaría por uno de ellos y obviamente el orden se propondría finalmente de acuerdo al que tenga mayor votación. En buen castellano sería, como el que conocemos hasta el día de hoy, como el llamado voto preferencial. Los no afiliados obviamente son los designados por el partido político y tienen que tener consciente el Jurado Nacional y la OMPE hasta un quinto de la lista. O sea, el 20% pueden ser invitados o designados. Y los lugares tienen que ser necesariamente definidos antes de las elecciones internas. Obviamente ellos podría correrse el temor o la amenaza de que pudieran perfectamente agruparse todos los invitados o designados al comienzo de la lista o al final de la lista. Se está proponiendo también de que esta ubicación tenga el carácter de alternada en su ubicación, ¿no? Asimismo, también en la propuesta que estamos poniendo a su consideración, estamos señalando que los partidos deben lograr en las elecciones internas una votación no menor a 1.5% de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones. Esto más o menos equivale a 280.000 ciudadanos. Y parece un número elevado. Sí, es elevado, definitivamente, ¿no? Pero obviamente lo que queremos es que partidos que estén perfectamente legitimados, que tengan un encuentro cívico con los ciudadanos, sean los que finalmente participen en las elecciones ordinarias que se convoquen su oportunidad, ¿no? Y en el caso de las organizaciones políticas regionales, ya no se exige el 1.5% de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones, sino el 4%, pero obviamente esto sujeto a la densidad electoral de la respectiva región. La siguiente, por favor. No, vuelva. Sí. La siguiente, por favor. Bueno, me han sacado una diapositiva, pero bueno, a ver. ¿Alguno? Sí. Sí, hay dos diapositivas relacionadas a paridad y alternancia que el señor Premier ha sugerido de que estas sean vistas en la próxima invitación que se nos haga para discutir lo que es el proyecto de ley de paridad y alternancia y el voto preferencial. En lo que respecta... Está un caos esto. Ya acá está, listo. Algunas interrogantes que quedan sueltas y que es necesario resolverlas. El sistema de elecciones abiertas, simultáneas y obligatorias debilita la vida interna de los partidos, muy por el contrario, la dinamiza. O sea, va a haber un auténtico ejercicio de civismo al interior de los partidos políticos, porque obviamente si se está exigiendo un mínimo de un año para participar en las elecciones internas, obviamente los candidatos futuros tienen que hacer vida partidaria, y la vida partidaria no se hacen apareciéndose justamente en las elecciones un año antes. O sea, tiene que haber un nivel de reconocimiento, de actitud, de posicionamiento dentro del partido político. Es más bien, esto fortalece a los partidos políticos, y los partidos políticos no estarían calificados, obviamente, para justas electorales, sino harían un auténtico ejercicio de control, de trabajo político partidario que fortalece la democracia. La segunda observación es que las elecciones internas simultáneas obligatorias generan costos para el Estado. Y hemos sido recurrentes en distintas participaciones de que esto cuesta. En principio ya cuesta, porque la posibilidad de que las elecciones internas se den en estos momentos ya persiste en la ley electoral actual. Y la circunstancia es de que no se le hace uso muy frecuente. Solamente para recordarnos, y lo enfaticé inicialmente, existen a la fecha 3 modalidades, ¿no? Elecciones internas con votación de afiliados y elecciones internas universales, con votación de afiliados y no afiliados y limitación por delegados. Suponiendo que todas las fuerzas políticas, sin ninguna modificación en estos momentos, optaran por elecciones universales con el voto de afiliados y no afiliados, ya estaría generando un gasto. O sea, ya persiste ese gasto. Pero más aún, quedándonos en el contexto numérico. La democracia cuesta, por supuesto que significa un costo, pero nos da mayor legitimidad. Más aún, vamos a tener mejores instituciones, una democracia mucho más sólida y una representación más solvente. ¿Que es una inversión? Sí, es una inversión, pero una inversión para el país. O sea, que el aspecto económico definitivamente no significa una traba para poder impulsar las elecciones internas. Hemos tratado de recabar de la propia OMPE cuánto significaría en el costo de las elecciones internas. Lamentablemente no tenemos información oficial. Sin embargo, hemos estado cruzando información y esto bordaría los 300 millones aproximadamente. O sea, es una suma bastante considerable. Pero reitero,
Es un costo que como país tendríamos que asumirlo tratando de reforzar nuestra propia institucionalidad y superando las debilidades que en estos momentos tenemos como esquema electoral. La siguiente, por favor. ¿Por qué al votar en elecciones internas se plantea como obligatorias? Definitivamente, si no son obligatorias, un poquito que resquebrajaría la necesidad de recurrir a las elecciones internas. Estamos hablando de fortalecimiento institucional de los partidos políticos, estamos hablando de fortalecimiento del sistema electoral. Tiene que tener el carácter electoral, porque va a permitir acercar al ciudadano, a sus autoridades o en ese momento a sus candidatos. Y obviamente está acercando a la institucionalidad democrática que se proponen a través de las justas electorales. Lo segundo, hay estudios que determinan que el voto voluntario reduce la participación. Y lo que se quiere es alentar la participación. Entonces, de una u otra manera, en tanto no tengamos nuestras estructuras culturales perfectamente sólidas, se hace necesario que tengan este carácter justamente de obligatorias. ¿Por qué no es posible manipular los resultados de elecciones internas pese a ser elecciones abiertas? Una pregunta bastante capciosa, por cierto, ¿no? Pero no olvidemos que son elecciones simultáneas que se van a dar en todas las fuerzas políticas que vayan a participar. Por eso hablamos de elecciones simultáneas. No se van a votar en los partidos políticos, se van a votar justamente en los espacios físicos, cual si fuera una elección regular. Quienes recordarán su mesa de sufragio, pues es usual que reiteremos nuestra votación en ese lugar de sufragio. Pues ahí será también la elección o decisión de nuestra votación interna. Y tan igual como ocurre en una elección regular, se acude a la mesa de sufragio, se entrega el DNI, se verifican los datos personales, se le entrega la cédula y luego finalmente se va a hacer el ejercicio del voto. Y lo último es, ¿por qué se inventa este tipo de elección para el Perú? No, es que no lo estamos inventando. Ya existen experiencias comparadas como Argentina o Uruguay que ya lo vienen ejercitando, obviamente con particularidades propias de su realidad. Pero en el país lo que estamos dando es un aporte bastante interesante desde nuestro modesto entender, que trata de consolidar nuestra democracia desde su fase previa o preliminar, que son las elecciones internas. ¿Cuánto quisiéramos no llegar a esta propuesta y que todos los partidos ya lo tengan predeterminado en sus estatutos u ordenamiento interno, la persistencia de las elecciones internas? Pero no existen. Bueno, sí existen, pero en ínfimos partidos políticos. En consecuencia, creo que sería importante que pudiera recabarse esta propuesta que estamos alcanzando en una sana perspectiva de mejorar nuestra representación, de reforzar nuestras instituciones y de hacer nuestro espacio político electoral un espacio que nos permita consolidar nuestra democracia con una participación activa, dinámica y con ciudadanos que no solamente se sientan identificados con su país cuando van a votar, sino que se les dé la oportunidad de acudir a un auténtico ejercicio de ciudadanía. La siguiente, por favor. En resumen, nuestras propuestas recogen las siguientes premisas. Primero, elecciones abiertas, obligatorias y simultáneas, y con una participación obligatoria de la OMPE. Es decir, aquí participan afiliados y no afiliados. Lo segundo, para los cargos electivos pueden postular aquellos afiliados que tengan 1 año de afiliación. Y los no afiliados pueden ser designados hasta 1/5 de la lista, o sea, un 20%. Y lo tercero, el mandato de paridad y alternancia, que lo vamos a abordar en una sesión posterior cuando lo determine la señora presidenta, que es parte también de un proyecto específico. Y lo cuarto, elección individual con resultados obligatorios. Es decir, al estar supervisados por el sistema electoral, contar con un marco electoral propio de cada partido político, obviamente los resultados tienen que ser respetados y no están sujetos a ninguna decisión unilateral y discrecional que pueda tomar el partido o la agrupación político-partidaria. La participación ciudadana en las elecciones internas no debe ser menor a 1/5, ya les dije, más o menos bordeaban los 280.000 participantes, ¿no? que es la media de las últimas elecciones generales del 2016, y finalmente también se hace extensivo estas propuestas a las organizaciones político-regionales. Presidenta, salvo el tema de paridad y alternancia, que lo estamos dejando para una próxima sesión, dejamos abierta, si usted lo permite, la participación de los señores parlamentarios para absolver inquietudes. Gracias, señor ministro. Se ofrece ahora el uso de la palabra a los señores congresistas que deseen formular preguntas. Congresista Alcorta, y estoy con rol de oradores. Sigue la congresista Aramayo, tomo nota el congresista Mulder, Velázquez, Quintanilla, y sigo anotando. Gracias, presidenta. Saludar a sus invitados, al premier y al ministro.